Grabar en esta computadora. Bien, perfecto. Ahora sí, ahora estamos grabando. Volvemos. La renta nacional se mide a través de la contabilidad nacional, que son los distintos registros que van recopilando la información. ¿Sí? Y acá volvemos a una imagen que ustedes ya conocen, ya lo vimos la semana pasada, que es lo que es el circuito económico, en este caso el simple. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No hay ahorro, no hay inversión, solamente tenemos dos tipos de sujetos, los consumidores por un lado y los productores. ¿Sí? La renta nacional es el total de producción, es el valor total de productos y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Esto, que parece muy fácil o que se identifica con lo que es producción, esto se puede medir por tres enfoques. ¿Sí? El enfoque del ingreso, el enfoque del producto o el enfoque del gasto. ¿Sí? Si lo vemos en el enfoque del producto, lo vamos a poder determinar por el total de la sumatoria del valor económico monetario de todos esos bienes y servicios lanzados al mercado. ¿Sí? Esta renta nacional, también la podemos medir por el enfoque del gasto. ¿Sí? Que el enfoque del gasto, si nosotros nos ponemos en una relación entre dos personas, digamos, entre productores y consumidores, lo que produce y vende el productor va a ser demandado y va a ser comprado y va a ser abonado por el consumidor. O sea, el consumidor va a abonar al productor por esos bienes y servicios. O sea, el enfoque del gasto va a medir la renta nacional, pero por el lado del gasto que realizan las familias para adquirir esos bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. ¿Sí? Y el último enfoque es el enfoque del ingreso, que va a estar dado por la sumatoria de todos los ingresos que van a obtener los titulares de los factores productivos por cederlos a los productores. ¿Se acuerdan cuáles eran los factores productivos? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Alguno que se anime? Al final, Trabajo y capital. tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Esos son los recursos que para ser factores productivos tienen que estar puestos en actividad, o sea, tienen que estar puestos a disposición de los productores. El factor tierra, el factor tierra, el factor tierra, se me fue la palabra. El factor trabajo, el factor humano, y después tenemos el factor capital. ¿Sí? Factor tierra, trabajo y capital. Bien. Estos son los tres enfoques. Vamos a entrar a ver cada uno de estos enfoques. El enfoque del producto, ¿sí? Vamos a suponer un ejemplo sintético, que un determinado país fabrica solamente estos productos, ¿sí? Tomate, comida por kilo, comida para llevar, vehículos y horas de trabajo de un abogado o de los abogados. ¿A cuánto equivale la producción nacional de este país o de esta economía? ¿Es fácil determinarlo o no? Y es complicado, ¿sí? Porque las unidades de medición de cada uno son totalmente distintas. O sea, tenemos kilo de tomate por un lado, kilo de comidas para llevar por otro, vehículos por otro y horas de trabajo. ¿Sí? Yo puedo determinar, digamos, comparando un año a otro, comparado por ejemplo el año 1 y el año 2, cuál fue la evolución, si fue favorable o desfavorable. Y se me empieza a complicar. Y puedo comparar cómo es Argentina con respecto a otro país del exterior. Y más si en el país del exterior no fabrica los mismos bienes y fabrica otros. ¿Sí? Para solucionar este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es expresar todos los bienes y servicios en un valor monetario. ¿Sí? Con ese valor monetario yo puedo determinar lo que es el nivel de producción. ¿Sí? O sea, el valor monetario unitario de cada producto, de cada servicio, multiplicado por la cantidad de bienes y servicios prestados, elaborados y prestados en ese periodo de tiempo. ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que yo le pongo un valor unitario a cada producto, yo puedo determinar cuánto es la producción nacional, ¿sí? En un valor monetario. Ahora, ¿alguna duda? Si usted tiene alguna duda en algo, usted me va frenando, ¿eh? El circuito productivo son los distintos recursos en los cuales yo incorporo ese proceso productivo que de esa transformación me va a dar un producto final. Acá vamos a suponer que analizamos lo que es el proceso productivo del pan. ¿Sí?
Yo lo puse bien sintético, bien resumido. El proceso productivo del PAM es la incorporación de distintos recursos que de la transformación me va a dar el producto final del PAM. Ahora, ¿qué pasa cuando yo mido la renta nacional? Si por un lado tengo lo que es la producción de la harina y por otro lado lo que tengo la producción del kilo de pan. ¿Sí? O dicho de otra forma, yo sumo la factura del molino, que es el que vende la harina, y por otro lado sumo la factura o la facturación de la panadería. ¿Hay algún problema o no? ¿Estaría sumando algo dos veces o no? Sí, ¿Qué pasaría con la harina? ¿Por qué sí? porque la harina es la materia prima de... La harina sería un bien intermedio, digamos que si bien se puede utilizar como un bien final para algunas cuestiones puntuales, también se puede considerar un bien intermedio porque se mete en otro proceso productivo, por ejemplo, el proceso del PAM, en los cuales me va a dar otro producto final. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes que tendríamos que solucionar esto? ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a suponer. La estructura de costos unitario del pan, estos son valores actualizados, no piensen que van a ir a comprar un kilo de pan por 55 pesos porque es imposible hoy en día en Argentina. ¿Sí? Pero vamos a suponer que una estructura resumida de costo, tenemos el litro de agua, el kilogramo de harina, ¿sí? Incorporamos lo que es la mano de obra, ¿sí? Eso me va a dar un costo unitario que lo tenemos acá abajo a la izquierda. ¿Sí? Acá. Después le vamos a agregar una utilidad. ¿Sí? ¿Qué es para usted la utilidad? ¿Alguien me puede explicar qué es la utilidad? ¿Qué serían estos 28 pesos acá que yo pongo? La utilidad es la marcación, es el porcentaje de ganancia, lo que yo espero ganar por realizar esa actividad. ¿Sí? Sobre el costo unitario, sobre lo que me cuesta producir este producto, en este caso del pan, yo le pongo una ganancia esperada y la sumatoria de ambos me va a dar el precio unitario. ¿Sí? El costo unitario, que es lo que me sale a mí producir ese producto. La utilidad, la ganancia que yo espero obtener, y la sumatoria de ambos me va a dar el precio que yo le voy a cobrar a mi cliente. Para no duplicar o no contabilizar dos veces, por ejemplo, en este caso puntual de la harina, lo que tengo que hacer es considerar solamente el valor agregado. ¿Sí? ¿Saben? ¿Escucharon alguna vez hablar de valor agregado? ¿Lo ven así en la economía, en la calle, lo que es el valor agregado? El IVA. ¿Qué es ¿y qué sería Es el un IVA? impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. ¿Qué te dice ese impuesto? O sea, ¿vos entendés qué significa ese impuesto? Sí, o sea, por arriba es lo que comprás y lo que vendés y después pagás la diferencia a fin de mes. Más que eso no. O El sea, IVA. ¿Cómo, todo cómo? tiene impuesto, todo tiene impuesto. Vos vendés y tiene un IVA. Vos comprás y comprás con IVA. Sí, Todo tiene un porcentaje con 21%, por ejemplo. sí, Y después, final de mes, hace la diferencia y es lo que paga, lo que tiene que pagar, un impuesto. sí. Eso es Vamos lo a que ver. Bien, vamos a Claro, empezar. profe, ¿no sería como la diferencia entre los precios del mercado y el costo de producción? El valor agregado. Valor agregado es la diferencia entre el precio de producción y Claro. lo que es el costo de producción. ¿Sí? La diferencia entre ambos. El IVA, ¿sí? El valor agregado es la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta de ese producto. ¿Sí? Acá tenemos, es la diferencia entre el valor de ventas, si lo hablamos en términos globales, y el costo de las materias primas y bienes intermedios que se compran a proveedores. O sea, cuando hablamos en términos globales. ¿Sí? Es la diferencia entre lo que me sale hacerlo y lo que yo le voy a cobrar a mi cliente. El IVA, el IVA es un impuesto que graba la diferencia entre, el IVA lo que te graba es, o lo que te cobra, es lo que vos tenés que pagar por agregarle un valor a un proceso productivo. ¿Sí? Que después, en otro momento, vamos a hablar o vamos a detallar cómo se determina ese impuesto, ¿no? Porque hay distintas situaciones, yo puedo ser responsable escrito en IVA, consumidor final, que es la mayoría de consumidor final, puedo ser monotributista, IVA exento,
Después tenemos distintas alícuotas, o sea, no es solamente el 21%, puede ser el 2,5%, el 5%, el 10,5%, alícuota 0, 21%, 27%, hay distintas alícuotas, distintas situaciones ante el IVA. ¿Sí? Pero para no entrar en la parte impositiva, quedémonos con esto de renta nacional, que es la diferencia entre el precio de venta, ¿sí? Si hablamos de un solo producto, es el precio de venta y el costo de las materias primas, no el costo total, ¿sí? Sino que es el costo de las materias primas, ¿sí? Y bienes intermedios. ¿Sí? Porque si yo hablo del costo total o del costo unitario, puedo incorporar lo que es el costo de la mano de obra. ¿Sí? No, solamente considero el costo de la materia prima o los bienes intermedios. ¿Sí? Entonces, así, yo puedo tener un valor agregado bruto, en lo cual va a estar dado por el valor de la producción, menos los costos de los insumos, y acá le voy a sumar los impuestos indirectos netos. Y acá me voy a detener un poquito cuando hablamos de impuestos indirectos netos. Puntualmente, ¿qué es un impuesto para ustedes? Alguien que se anime a hablar de impuestos. ¿Qué es un impuesto? Los maté. Es un pago al Estado. El pago al Estado. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo surge un impuesto? ¿O de dónde surge un impuesto? ¿Te lo cobran porque sí? Para soportar los gastos públicos. Bien, para soportar los gastos públicos. Pero, ¿por qué te cobran impuestos? ¿Por qué el Estado te cobra impuestos? ¿Hay algún fundamento, alguna razón o te cobra por cobrar? Ah, te da un servicio. ¿Cuál es el servicio que te da por pagar un impuesto? La luz. Sí, sí, la luz, eso. Pero eso Los en vez transportes de un impuesto públicos, todas esas cosas. ¿no sería una tarifa? ¿O una tasa vos estás pagando por algo a cambio? Un impuesto, vamos a suponer el IVA, ¿sí? Nos metemos puntualmente el impuesto al valor agregado, el IVA. Vos pagás el IVA. ¿Qué obtenés a cambio? Nada. Nada. ¿Y por qué pagás? Y porque el Estado te roba. Sí, Porque eso lo está dentro de podemos... la ley, ¿Cómo? para estar dentro de la ley. Bien, ahí estamos yendo a dónde queremos ir. Para estar dentro de la ley. O sea, puntualmente, un impuesto surge de una ley. ¿Sí? A ver, nosotros al momento de votar, ¿sí? Votamos y elegimos a nuestros representantes. Esos representantes que están en el Congreso de la Nación crean leyes. ¿Sí? Esas leyes van a determinar distintos impuestos, o van a modificar o van a anular distintos impuestos. Esos impuestos surgen de una ley. ¿Sí? Esa ley va a decir, bueno, va a determinar un hecho imponible. ¿Sí? El hecho imponible es la situación que se tiene que dar para que, en caso de que se dé esa situación, la persona que va a ser el sujeto imponible, que va a ser la persona que va a estar obligada, esa persona va a estar obligada a pagar ese impuesto. Después te voy a decir la forma de pagar, ¿sí? Teniendo en cuenta la base imponible y las distintas alícuotas. ¿Sí? Los impuestos, por más que pensemos otra cosa, los impuestos surgen de una ley. ¿Sí? Hasta que no se derogue esa ley, no se va a poder obviar esos impuestos. O sea, un impuesto se puede evadir o se puede eludir. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo evadir que eludir? No, creo que eludir es cuando, o sea, lo haces dentro de la ley, básicamente. De encontrar la forma de no pagarlo. Ajá. De encontrar la vuelta para no pagar ese impuesto. Bien. Vamos a poner de ejemplo a Lionel Messi, ¿sí? Jugador de fútbol que todos conocen. Lionel Messi elude a sus rivales cuando le busca los distintos recovecos para tratar de pasarlo y tratar de anotar el gol.
Y evade, cuando lo llamó la justicia española, dijo, señor, usted tiene que pagar porque no ha pagado, usted está obligado a pagar y no está pagando los impuestos que tiene que pagar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Evadir es cuando yo estoy obligado, estoy alcanzado, pero no pago. ¿Sí? Eludir, yo no pago el impuesto, pero ¿por qué? Porque encontré un recoveco, encontré un vericueto dentro de la ley que me permite no pagar. Y a mí cuando me vengan a decir, che, usted tiene que pagar, yo voy a decir, no, mirá, acá la ley, tal artículo, tal inciso, me permite no pagar. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Después tenemos, una vez que ya sabemos, somos especialistas en impuestos, vamos a ver cuál es la diferencia entre un impuesto directo, ¿sí?, y un impuesto indirecto. Los impuestos directos son aquellos que gravan la capacidad contributiva de las personas. ¿Sí? Son aquellos que van a pagar más impuestos a aquellos que tienen un mayor bienes o ganan más dinero o declaran ganar más en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Porque hay otros que ganan mucho, pero no declaran ganar mucho. ¿Sí? No sé si me explico. Por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos que graban, ¿sí? Graban de grabar, de gravamen, graban o recaudan, ¿sí? Porque graban un determinado hecho o situación, independientemente de la capacidad contributiva de esa persona. ¿Estamos hasta acá? Bien. Un ejemplo de impuestos directos que graban o que cobran más impuestos al que más tiene o más gana, o que más declara ganar, es el impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de impuesto a la ganancia alguna vez? Sí. ¿Qué me Sí, pueden- te cobran a medida, mientras más ganás, más te cobran. Sí, acá vamos a ser realistas. En el Cuanto más, monotributo también es así. Entre más, o sea, entre más factures en el mes, más te suben el valor te suben de categoría y te aumentan lo que tienes que aportar. sí, mira, yo el monotributo no sé si lo tomaría como... Habría que analizarlo fríamente, porque vos decís, a ver, cuanto más factura, pero en un país como Argentina, en el cual tenés una inflación del 40%, ¿vos facturás más porque ganás más plata o porque el mismo precio del producto que vos estás comprando cada vez es más caro, entonces tenés que facturar con un precio mayor y la ganancia es siempre la misma? Bueno, pero ahí es un error, o sea, por otro tema. Pero Sí, si sí, sí. estuviera correctamente, si estuviera correctamente manejado, no sería así. Vos ganarías más y pagarías más, pero bueno, ahí Sí, ya entramos en otra cosa. el tema es que el monotributo te da la pauta sería un impuesto directo, pero engloba todas las actividades, o sea, todas las producciones de bienes y todas las prestaciones de servicios y los márgenes de ganancia, o sea, la ganancia que tienen cada actividad no son las mismas, ¿no? Ah, no, no, sí, eso sí es verdad. Habría que haberlo analizado fríamente. Pero el impuesto a la ganancia, ¿alguien me puede explicar cómo, o sea, cómo es? Yo voy a pagar más impuesto a la ganancia en base a cuanto mayor ganancia declare. Sí, después, bueno, tenemos distintas deducciones que podemos descontar. El impuesto a los bienes personales. ¿Alguna vez escucharon hablar del impuesto a los bienes personales? Renta sería. No. Renta es un impuesto provincial. El impuesto a los bienes personales es un impuesto nacional, ¿sí?, que lo recauda la FIP, que vos vas a pagar un impuesto en base a la cantidad de bienes que tenés declarados al 31 de diciembre de cada año. O sea, vos decís, bueno, yo tengo 3 autos, 3 casas, dinero en el banco, o dinero en efectivo. Y de la sumatoria de eso, vos vas a pagar un impuesto. ¿Sí? ¿Escucharon hablar en este tiempo del aporte de las grandes riquezas o el aporte de las grandes fortunas que se está debatiendo, que se aprobó? Sí, hubo bastante polémica ahí, profe. ¿Cuál es la polémica? ¿Alguien sabe cuál es la polémica? Y la polémica es un impuesto más y todos se quejan. Nada más que eso. Yo le voy a explicar desde mi criterio, ¿no? O sea, la polémica surge porque
Pues si vos te pones a ver lo que dice la ley esa, dice que vas a pagar un impuesto, un aporte extraordinario, el tanto por ciento, creo que el 5%, en base a los bienes que vos tengas al 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? Y si vos te pones a ver, ese impuesto vos ya lo pagaste. ¿Sí? Las personas que van a pagar este impuesto ya lo pagaron. ¿Por qué? Porque el impuesto a los bienes personales grava esa situación, grava los bienes, o sea, vos pagás un impuesto en base a la cantidad de bienes que tenés al 31 de diciembre de 2019. O sea, vos le estás pagando, o sea, le estás queriendo cobrar de más impuestos de lo que el contribuyente ya pagó. Y desde mi punto de vista, y yo lo que le digo a los clientes, a los contribuyentes, no lo paguen. Vayan a la justicia. Tenés que ir a la justicia y decir, mirá, acá me están queriendo cobrar algo que yo ya pagué. O sea, se lo estoy explicando vulgarmente para que se entienda. O sea, le están queriendo cobrar algo que el contribuyente ya pagó. O sea, están inventando un nuevo impuesto, sería. Un sobreimpuesto, algo confiscatorio, algo que vos ya pagaste. Porque la persona que, o sea, estamos hablando de personas que tienen bienes por más de 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. ¿Sí? Evaluación fiscal, no evaluación real. Evaluación fiscal lo que te dice rentas. Y vos decís, o sea, vos a suponer que a vos te toca pagar. Y vos decís, ¿por qué tengo que pagar? Si yo ya pagué. O si tengo que pagar por un aporte extraordinario, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes de pagar, ¿qué voy? Voy y le digo, señor juez, bueno, a ver, decida usted. Y vamos a ver qué dice el juez. O qué dicen los jueces en estos casos. Un ejemplo de impuestos indirectos. Profe, ¿y cuál es el porcentaje que hay que pagar para las grandes fortunas? O sea, ponele, yo tengo 250 millones declarados, ¿cuánto es el porcentaje que hay que pagar de esos El 200? 5%. 5%. El 5%. Una banda. Y vos decís, a ver, y vos lo pensás de otra forma. Vos decís, vamos a suponer que vos tenés 250 millones de pesos. Vos a suponer que lo tenés todo en propiedades, en bienes inmuebles. ¿Sí? Vamos a suponer que campo, bienes inmuebles. Vamos a suponer que propiedades de casas. ¿Sí? Vos tenés que pagar 4 millones de pesos como mínimo porque tenés bienes o propiedades que superan los 250 millones de pesos. O sea que tenés que salir a vender bienes, porque tenés todo paralizado, todo frenado. No lo tenés líquido. No lo tenés en el banco, como para decir, bueno, saco de acá y lo pongo. ¿Te están obligando a vender algo? Si no, ¿cómo haces? Un impuesto indirecto grava un hecho o una situación independientemente de la capacidad contributiva de la persona. ¿Sí? Caso puntual o práctico es el IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el IVA lo paga el jubilado, lo paga la persona que no tiene trabajo, lo paga el multimillonario, lo pagan todos. ¿Sí? Entonces, el valor agregado, ¿sí? Yo lo puedo diferenciar a precio factores o a precio de mercado. ¿Sí? Sí, la sumatoria del valor agregado de tierra, trabajo y capital, le sumo el impuesto de indirectos netos, tengo un valor agregado a precio de mercado. Si no se lo sumo, tengo un valor agregado a precio de los factores. Estructura de costo, como decíamos antes, fíjense, volviendo al ejemplo, yo tengo que la producción es 55, ¿sí? Que es el precio acá, el precio unitario. Los insumos es la sumatoria de harina, agua y varios. La suma de todo esto me da 20. Entonces voy a tener un valor agregado que va a ser de 20, ¿sí? Perdón, valor agregado que va a ser 55 menos 20, y a eso le voy a sumar ¿qué? Le voy a sumar los impuestos indirectos netos, que va a ser la diferencia entre el precio de venta y los insumos. Valor agregado bruto, ¿sí? Si yo le descuento lo que son las depreciaciones, tengo un valor agregado neto. ¿Alguien sabe lo que son las depreciaciones? ¿Alguien me puede explicar? Y cuando un bien digamos, se desgasta, puede ser. Cuando un bien se desgasta, ¿sí? Vamos a suponer, vos compraste una máquina en 100.000 pesos hace
3 años. ¿Sí? ¿Cómo reflejás que esa máquina hoy no vale 100.000 pesos? Vamos a suponer que no hay inflación en este país. ¿La productividad de esa máquina sigue siendo la misma? No, se puede romper. Se puede romper, bien. Vamos a suponer que no es una máquina, que es irrompible, pero es una computadora, una notebook, última generación, pero última generación de hace 4 años atrás. ¿Te sigue sirviendo lo mismo? Vamos a suponer que ustedes son unos expertos en lo que es CorelDRAW o programas de diseño, pero los programas de diseño de hace 4 o 5 años atrás. Hoy salieron nuevos programas. Y esa máquina no te sirve. ¿Sigue valiendo lo mismo la máquina? Y no. Y no. La depreciación, ¿sí? La depreciación son artilugios que manejamos los contadores para demostrar que contablemente esas máquinas no valen lo mismo, valen menos. ¿Sí? O sea, ¿qué le quiero decir esto? No es que los contadores hacemos magia o inventamos cosas. Las máquinas, por el solo hecho de estar a disposición de una empresa, los colectivos de una empresa de transporte, los camiones de una empresa de transporte, ¿sí? Por el solo hecho de estar afectados a esa actividad, van perdiendo valor. ¿Por qué? Porque se van desgastando. Entonces, yo tengo que, de una forma u otra, demostrar que ese valor cada vez es menor. O sea, periódicamente le voy descontando lo que es la depreciación. ¿Sí? Le voy descontando valor para que en un determinado periodo de tiempo esa máquina no valga más. ¿Sí? O sea, tengo un valor cero. ¿Qué significa? ¿Que esta máquina que tiene valor cero no la puedo usar más? No, la podés seguir usando, pero contablemente esa máquina tiene un valor cero. A ver, según AFIP, tiene distintos indicadores en los cuales te dice cuál es la vida útil, que la vida útil es el tiempo máximo que esa máquina, ese rodado, puede estar a disposición de ese proceso productivo hasta que vale cero o hasta que está totalmente amortizado o depreciado. ¿Sí? Lo que son los equipos tecnológicos son 3 años, los muebles y útiles generalmente son 10 años, los inmuebles son 50 años. Entonces, durante todo ese tiempo, contablemente yo lo voy descontando valor para ir reflejando periódicamente esa pérdida de valor que tiene esa máquina, ¿sí? O ese inmueble. ¿Cuáles son las causas? Que pasan a ser obsoletos, que se deterioran, que se agotan. Entonces, de una forma u otra, a mí no me van a hacer una factura o voy a tener un gasto de que esa máquina vale menos, sino que contablemente lo voy a tener que reflejar. ¿Cuál es la gran diferencia de este costo? ¿Sí? Con respecto al resto de los otros costos, es que este costo no significa o no implica que yo saque dinero de la empresa para afrontar este gasto, este costo. El resto de los costos sí. Por ejemplo, si yo tengo que pagarle el sueldo a un empleado, que es un costo, ¿tengo que sacar dinero de la empresa? Sí. Si yo tengo que comprar materia prima para producir, ¿tengo que sacar dinero de la empresa para pagarlo? Sí. Si a mí se me deprecia la máquina por estar afectada al proceso productivo, ¿tengo que sacar dinero de la máquina para reflejar ese costo? No. ¿Sí? ¿Está claro? Es un costo que yo no tengo que sacar dinero de la empresa para reflejar ese costo. Ahora, distinto es cuando yo quiero reemplazar la máquina por otra. ¿Sí? Ahí sí tengo que sacar dinero. Volviendo al tema. El valor agregado bruto, si yo le descuento lo que son las depreciaciones, me va a dar el valor agregado neto. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos los valores agregados brutos de todas las actividades económicas en un país en un periodo de tiempo determinado, obtengo lo que es el famoso PBI. ¿Alguien sabe lo que es el PBI? Lo escucharon hablar, pero ¿qué significa PBI? El Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno, ¿sí? Que va a estar dado por la diferencia entre la producción menos los insumos, ¿sí? Insumos, materia prima y bienes intermedios, más los impuestos indirectos netos. Que teóricamente es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos y lanzados al mercado en un país en un periodo de tiempo determinado. ¿Sí?
Si yo a ese PBI le descuento las depreciaciones, voy a tener el Producto Neto Interno. ¿Sí? Va a ser el valor monetario de todos los productos, bienes y servicios producidos y lanzados al mercado, descontado la depreciación de los bienes de capital. Siempre el Producto Bruto Interno va a ser mayor al Producto Neto Interno. ¿Por qué? Porque al Producto Neto Interno le estoy descontando las depreciaciones en comparación a lo que es el Producto Bruto Interno. Sector externo, ¿quién me explica rápido qué es el sector externo? Los otros países. Los otros países que no es Argentina, obviamente. ¿Sí? Esa relación que puede tener Argentina con el sector externo puede ser a través de lo que son las exportaciones y lo que son las importaciones. ¿Cuál es la diferencia entre exportación e importación? Exportar sería vender afuera algo que se produce en el país. Importación es traer algo de afuera adentro del país. Sí. ¿Qué conviene, exportar más o importar más? Pregunta. Exportar más conviene, ¿Por qué? creería yo. Y porque generaría más ingresos al país. Tener más ingresos al país. O sea, tener una diferencia, un resultado positivo de divisas, ¿sí? De moneda extranjera al país. O sea, vendés más al exterior de lo que le compras al exterior. ¿Sí? Esta diferencia se ve reflejada en lo que es la balanza de pagos. No me quiero detener en lo que es la balanza de pagos porque después vamos a tener la semana que viene un capítulo entero para hablar de balanza de pagos. Entonces, el resultado de la balanza de pagos puede ser superavitario o deficitario. ¿Sí? Es superávit cuando exporto más de lo que importo, y déficit cuando exporto menos de lo que importo. Entonces, si yo al Producto Bruto Interno, que lo tengo acá, le sumo el resultado de la balanza de pagos, voy a tener el Producto Bruto Nacional. Producto Bruto Nacional. O sea, paso de un producto o de un enfoque interno a uno nacional. Tiene que el valor monetario de todos los bienes y servicios, teniendo en cuenta el resultado de la balanza de pagos. Y yo tengo el Producto Neto Interno, le sumo el resultado de la balanza de pagos, tengo un Producto Neto Nacional. Esto, acá para hablar de residentes, ya la semana que viene vamos a hablar, así que lo pasamos. Y volviendo a los cuatro enfoques, el Producto Bruto Interno, Producto Neto Interno, Producto Bruto Nacional y Producto Neto Nacional, ¿sí? Dependiendo si incluye o no incluye los impuestos indirectos netos, ¿sí? Lo voy a poder considerar a precio de mercado o a precio de los factores. ¿Sí? A precio de mercado o a precio de factores. ¿Qué pasa en una economía cuando tenemos un proceso inflacionario? ¿Sí? ¿Me sirven los indicadores utilizados para medir el nivel de actividad de un año a otro? ¿Sí? Vamos a suponer, yo digo, en un país, por ejemplo, en Argentina, el PBI del año 1 fue 10.500.000. El PBI del año 2 fue de 12 millones. ¿Sí? Nominalmente yo puedo decir que el incremento del PBI fue de 1,5 millones. ¿Está bueno? ¿Está bien o está mal esto? No, si hay inflación, no es lineal así, digamos. O sea, lo importante acá es saber cuáles eran los precios del año 1, para comparar la producción del año 1, cuáles son los precios del año 2 para comparar con la producción del año 2, con el PBI del año 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un enfoque a precios corrientes, ¿sí? Yo mido el valor del producto a los precios vigentes del periodo en el cual se produce. O sea, un PBI a precios corrientes yo considero el PBI de ese año con los precios o con la suma o con los precios de ese año. ¿Sí? Ahora, cuando yo considero un PBI a precios constantes, considero la producción de ese año, pero considerando los precios de un año base. O sea, el año base, históricamente, siempre se representa por el año en el cual se considera que se inicia un proceso inflacionario en el país. En Argentina podemos considerar el año 2003, 2004, últimamente se está considerando el año 2013, en el cual se considera que a partir de ese año se da inicio un proceso inflacionario. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se lleva todos los PBI a los precios de ese año, para que sea más fácil la comparación en cuanto a la evolución real. Por ejemplo, el deflator del PBI es un indicador que permite reflejar
la evolución de los precios partiendo de un año base, ¿sí? En este ejemplo sintético yo digo que el año 1, el índice es igual a 100. O sea, el índice es en promedio cuánto valen, cuál es el promedio de precios del año 1. Y en el año 2, ese promedio de precio, en vez de ser 100, ya pasó a ser 120. Entonces, el deflactor del PBI me va a decir que la variación de precios del año 1 al año 2 fue del 20%, ¿sí? O sea, ¿qué hago? El índice del año 2 dividido el índice del año 1, menos 1, eso me va a dar el deflactor del PBI. Y al PBI corriente de cada año lo voy a dividir por el deflactor del PBI, entonces voy a tener el PBI constante, o mejor dicho, voy a llevar todos los PBI o toda la producción de cada año a los precios de un año base. Y recién ahí, cuando yo lleve todos los precios a los precios de un año base, recién ahí voy a poder ver la evolución real de esa economía. ¿Está claro esto? Por ejemplo, acá, volviendo al ejemplo. Si yo digo que el PBI corriente del año 1 y tomo como año base el año 1, el PBI corriente del año 1 va a ser igual al PBI constante del año 1, porque el año base es el año 1. Ahora, si yo el PBI corriente del año 2 lo llevo al PBI constante del año 2, significa que lo tengo que dividir por el deflactor del PBI. Fíjense que en términos nominales, o a precios corrientes, yo del año 1 al año 2 tengo un incremento del producto en 1,5 millones. Ahora, si yo considero los PBI a precios constantes, ¿sí? A los precios del año base, del año 1 al año 2 yo tengo un decrecimiento del PBI en 500.000. O sea, yo acá, cuando hablo de precios constantes, veo la real evolución de la economía, sacando de lado lo que es la evolución o el defecto de la variación de los precios. ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bueno, acá algunas variaciones que podemos, algunas variaciones o algunos traspasos de un enfoque a otro. O sea, para pasar de un enfoque de un producto bruto a uno neto, le tengo que descontar las depreciaciones. Para pasar de un producto interno a uno nacional, le tengo que sumar el resultado de la balanza de pagos. Para pasar de un enfoque a precio de mercado a uno a precio de los factores, le tengo que descontar los impuestos indirectos netos. Y para pasar de un enfoque de un producto corriente a uno constante, lo tengo que dividir por el deflactor del PBI. Los sectores de la producción, decíamos que éramos tres: el primario, el secundario y el terciario. El primario es la producción o la obtención de bienes de la naturaleza. El secundario es la transformación de los productos primarios o las materias primas. Y el terciario es una actividad netamente de servicios. Semana pasada ustedes me decían que, vamos a dejar de compartir, pensaban o piensan que el sector que mayor participación tiene en Argentina es el primario. Yo les voy a compartir, esto es una información, no sé si lo ven ahí en el archivo Excel, ¿lo ven? Sí. Sí, se ve, profe. Bien, este es el PBI real. Fíjense acá, la hoja dice PBI real. PBI real por sector, dice base 0,4. ¿Sí? Entonces, un PBI real o constante, o sea, son precios constantes dice base 0,4, o sea, los precios constantes del año 2004. ¿Sí? Acá está dividido por sector. Fíjense, tenemos acá las columnas, por ejemplo, tomamos el tercer trimestre del 2020, que es la última información que está cargada en la página del Ministerio de Hacienda. Tenemos distintas columnas que tenemos: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca. Después tenemos explotación de mini cantera, industria manufacturera, ¿sí? O sea, los tres primeros, columna A, B y C, estamos hablando de lo que es el sector primario. ¿Sí? Columnas D, E y F, estamos hablando de sector secundario. ¿Sí? Vamos a sumar
todo lo que es el sector primario. El sector primario me da 56.746 en millones de pesos a precios del año 2004. Si sumo el sector secundario, para el mismo periodo de tiempo, estamos hablando de 134.861 en millones de pesos a precio del año 2004. Además, este número, lo voy agrandando un poquito más porque a lo mejor no lo ven bien. En base a este número, ¿qué tiene mayor participación? ¿El primario o el secundario? El secundario. El secundario, bien. Y el terciario, que es el sector de servicios, yo lo tengo acá, sector productor de servicios, fíjense. ¿Sí? 319.629. Yo se lo voy a sumar acá, cosa que lo vean, pueden ver bien cercano. Entonces yo tengo. El terciario es 319.629 en millones de pesos a precio del año base. O sea, a precio del año 2004. ¿Cuál es el que tiene mayor participación? De los tres, el sector terciario, o mejor dicho, el sector productor de servicios. Vamos a sumar los tres. Ya lo voy a decir para qué. Así saco la participación que tiene cada uno. El 62, lo voy a poner en porcentaje. El 63% de la actividad del país es servicios. El 26% de la actividad del país es industria o sector secundario. Y el 11% es actividad primaria o sector primario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los tres sectores tiene una mayor participación en la renta nacional del país? Terciario. El terciario. Por Ahora, mucho. por demasiado mucho. ¿Cómo piensan que es esta situación en un país como, por ejemplo, Japón? En Japón, ¿cuál de los tres sectores tendrá mayor participación? Secundario. El secundario, puede ser, habría que estudiarlo. Y vamos a suponer que Japón tiene una mayor participación en lo que es el sector secundario. ¿A cuál país le conviene, o sea, cuál de los dos países o estructura de país o de PBI prefieren ustedes? Y el ¿Con de cuál? Japón, ¿Por qué? porque es industria, entonces hay más trabajo. ¿Más trabajo y qué? Aparte, si es solo en servicios, los servicios hay que pagarlo y para pagarlo tenés que tener trabajo. Sí. Pero ¿cuál es una diferencia fundamental entre el primario y el secundario? ¿En cuál de los dos se agrega más valor? El secundario. El secundario se agrega más valor, tiene más fuente de trabajo, entonces tiene más actividad el país. Bueno, vamos a seguir. Volvemos. Bien, seguimos. Fíjense, gráficamente lo que vemos de exponer un PBI a precios corrientes, ¿sí? Y a precios constantes. Fíjense, el gráfico, PBI de precios corrientes, comparado del año 2004 al 2014, fíjense cómo decir, bueno, ha tenido una evolución muy favorable el país en los últimos 10 años. Ahora, si lo llevamos a PBI constante, fíjense, el salto, el incremento no es tan exponencial como anteriormente. Por eso, a veces ustedes se pueden guiar por lo que es los datos a valores corrientes y
si bien te da una indicación, te da un valor, no son tan representativos como el PBI a valores constantes. Bien, ¿cómo realizo la comparación de productos de distintos países? O sea, lo primero, lo fundamental que tengo que tener es que el PBI de todos los países estén evaluados en la misma divisa, que la divisa es una moneda extranjera, que estén todos evaluados en una misma divisa para que sean comparables. ¿De qué me sirve a mí comparar el PBI de Argentina con el PBI de Brasil que está en reales, con el PBI de Chile que está en pesos chilenos, con el PBI de Estados Unidos que está en dólares, con el PBI de Italia que está en euros? ¿Sí? Tengo que llevar todos los productos brutos internos a una misma unidad de moneda o una misma divisa. Y después, para hacer un poquito más hondo el análisis, yo debo comparar lo que es el PBI per cápita. ¿Sí? Que el PBI per cápita, que si bien yo puedo tener un PBI muy grande, el PBI per cápita me va a decir en promedio de todo eso que se reciba, de todo eso que produce el país, en promedio cuánto le corresponde, o simbólicamente en promedio cuánto le queda a cada persona. ¿Sí? Y ese PBI per cápita a mí me va a dar una idea del nivel de vida de un país. ¿Sí? Hace unos años, un mandatario o una mandataria, una máxima mandataria, decía que el nivel de vida en Argentina era similar a lo que era Australia o Alemania. ¿Alguno se acuerda de eso? Sí, ¿Alguno se acuerda? Bueno, Sí, que había menos pobres acá que en Alemania. bueno. Yo creo que o sea, uno puede, se puede dejar llevar por lo que es eh, el sentimiento, o el partido en sí, pero bueno, a mí me gusta siempre hablar con fundamento. Mañana le voy a dar un fundamento, vamos a ver con hechos reales, a ver si esa expresión es coherente o no es coherente. ¿Sí? Bien, seguimos. Decíamos que la renta nacional o la medición de la producción de un país se mide a través del enfoque del producto, que es lo que acabamos de ver, y también tenemos dos enfoques más, que es el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso. ¿Sí? Vamos a ver los otros dos enfoques ahora, pero vamos a ir un poquito más rápido porque va a haber muchas cosas que ya las hemos tratado, trabajado en lo que es el enfoque del producto. El enfoque de gasto me mide o es el valor monetario del total de gastos realizados por los consumidores para comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Ese enfoque del gasto nosotros lo vamos a diferenciar o va a ser la sumatoria del consumo privado, el consumo de las familias, las empresas, las inversiones, ¿sí? Que vamos a ver que se considera inversiones para las familias, que se considera inversión para las empresas y que se considera inversión para el Estado o para el sector público, y por otro lado lo que es el gasto del gobierno. ¿Estamos? Bien. El consumo va a ser el valor monetario de todos los bienes de consumo y servicios producidos y adquiridos por las familias y las empresas. ¿Sí? Básicamente lo vamos a llamar consumo privado. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se va a contabilizar acá? Por un lado son los artículos de segunda mano. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Vamos a un caso puntual de un auto. ¿Sí? El auto se va a contabilizar cuando se vende como 0 kilómetros. Porque cuando se vende segunda mano, tercera mano, yo no lo voy a volver a fabricar el auto, yo no le voy a volver a agregar un valor. ¿Por qué? Porque el valor de la mano de obra, el valor de los insumos, de las materias primas, fueron contabilizados y fueron exteriorizados al momento de la venta como auto 0 kilómetros. ¿Sí? Tampoco se contabiliza lo que es el autoconsumo. ¿Sí? Vamos a suponer que usted tiene una roticería o un kiosco. ¿Sí? Y vamos a suponer la roticería, se sacan el menú diario, el mismo menú que ustedes hacen en grandes cantidades. Por día ustedes sacan un menú para ustedes para consumir. ¿Ustedes se van a hacer una factura de ese autoconsumo? ¿Alguien lo haría o no? Yo no sé, mi compañero.
No, nadie lo hace, o sea, lo sacás el menú, te lo llevas a tu casa, o lo mismo si tenés un kiosco, tenés ganas de tomar una coca, o tenés ganas de tomar un fernet con coca, es la noche, un viernes a la noche, ¿vas a hacerte una factura de que consumí un fernet con coca? Y no. Y entonces, como es muy difícil que uno se autofacture esas cosas, no se puede medir, no se puede contabilizar. ¿Sí? Y por último, los bienes y servicios de economía legal. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes se dedican a vender marihuana. Vamos a suponer, vamos a hablar puntualmente del caso de la marihuana. Algo que, en cierta forma, está prohibido. ¿Ustedes van a hacer una factura de eso? Y no. ¿Por qué? Porque estarían esterilizando algo que es ilegal. Entonces no se puede medir. Seguimos. En cuanto a la inversión, ¿sí? Si hablamos de inversión, si hablamos de las familias, se va a considerar inversión de lo que son las viviendas, o sea, las construcciones de casas o la compra de casas. ¿Sí? Eso se va a considerar inversión. Cuando hablamos de empresa, inversión de empresa es la adquisición de bienes de capital, o sea, son las máquinas que van a utilizar para producir otros bienes, o la variación de existencia. La variación de existencia es el incremento del stock tanto de materia prima, ¿sí? Si soy una industria o productos terminados, o el incremento de lo que son los bienes para revender si hablamos de un comercio. ¿Sí? ¿Y qué sería esta variación de existencia? ¿Es bueno o es malo? ¿Conviene o no conviene invertir en existencia o invertir en stock? ¿Conocen de gente que invierta en stock? Los supermercados. ¿Y por qué? ¿Dónde está el negocio de invertir en stock? ¿Y por qué no les conviene invertir en un plazo fijo, por ejemplo, ¿no? Y te conviene el stock porque vos tenés la plata y en vez de poner un plazo fijo, te agotás o sea, te estoqueás en lo que tengas porque corres el riesgo que acá en unos meses no haya más o no consigas más, o que lo que estés comprando esté mucho más caro por la inflación, te coma. Claro, cuanto vos más compras stock, significa que en algún momento, y más en un país como Argentina, en el cual los precios varían periódicamente o mensualmente, vos lo que compras hoy, y vamos a suponer, vos compraste un producto hoy a 100 pesos, y lo vendés a 150, hoy le está ganando 50 pesos. Ahora, ese producto que vos compraste hoy a 100, en el cual le marcás un 50% para determinar tu precio, o sea, lo vendés a 150, el mes que viene vale 130. O sea, tu proveedor en vez de vendértelo a 100, te lo vende a 130. ¿Sí? Entonces vos vas a decir, bueno, mi proveedor me sale 130 productos, yo le voy a marcar un 50% y voy a determinar un nuevo precio. Pero vos tenés cantidad de productos que vos lo compraste a 100. Entonces, esa inversión se ve incrementada porque si bien tu producto vos lo pagaste 100, hoy vale 130. ¿Sí? Le ganaste plata por el dinero que tenés depositado ahí en tu negocio. ¿Está claro? Y la inversión en bienes, la inversión por parte del gobierno se considera como es la inversión en bienes de capital, ¿sí? Bienes que compra el Estado para realizar sus actividades, y las obras de infraestructura, que bueno, acá estamos hablando de obras de infraestructura reales, no esas obras que dicen que se hacen y después no se hacen, ¿sí? Dentro del gasto del gobierno encontramos todos los gastos de consumo, todos los gastos comunes y corrientes que realiza el gobierno para cumplir sus actividades o desarrollar sus funciones periódicas. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos del gobierno que no se toman en cuenta acá? Las transferencias, ¿sí? Las transferencias que hace el Estado a la población, llámese asignaciones, los planes, el dinero que transfiere el Estado hacia las familias, hacia las personas para que esto consuman. Esto no se considera como gasto del gobierno porque se estaría duplicando. Pues si yo esto lo considero, después se va a duplicar cuando se contabilice como consumo de la familia. Los intereses de la deuda tampoco, porque el interés es un precio que está pagando, ¿sí? Que está pagando el Estado por dinero que recibió hoy que utilizó para realizar distintas erogaciones. ¿Sí? Y los subsidios
tampoco, ¿sí? Tampoco se contabilizan porque se terminan registrando en el momento del consumo de los servicios por parte de las familias o de las empresas, ahí se contabiliza. ¿Están todavía todos? ¿No se durmió ninguno? Hasta ahora está. Estamos. Yo por ahí toco algo. Bueno, en definitiva, el gasto bruto interno, ¿sí? Es el consumo privado más la inversión más el gasto del Estado. Me pareció acá que... ¿Me escuchan ustedes? Pues sin querer toqué algo acá. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, se escucha. Bien. Una vez que determinamos el gasto bruto interno, que es el consumo privado más la inversión más el gasto del Estado, esto fíjense que es muy similar, ¿sí? Lo vamos a pasar rápido. El gasto bruto interno más la depreciación es el gasto neto interno. Si le sumo el resultado de balance de pago, tenemos paso de gasto bruto interno a un gasto bruto nacional. ¿Sí? Y acá tener en cuenta, ¿sí? Tener en cuenta que no se suman los impuestos indirectos netos, ya que los mismos están incluidos. O sea, pensémoslo de este lado. Yo tengo un productor y un consumidor. El productor me va a vender su producto a 100 pesos más el IVA. O sea, 100 pesos más 21 me va a vender a 121. ¿Sí? Yo como consumidor, yo no voy a reflejar que mi gasto fue de 100. ¿Sí? Voy a reflejar que mi gasto fue de 121. ¿Por qué? Porque en el ticket que yo voy a tener de consumidor final, yo voy a pagar 121. ¿Por qué? Porque voy a estar pagando el costo del producto, lo que me cuesta a mí el producto, más el impuesto indirecto neto. Entonces, cuando lo veo en el enfoque del gasto, ¿sí? Yo ya voy a tener incorporado los impuestos indirectos netos. ¿Sí? No es que se lo tengo que sumar. ¿Por qué? Porque ya están incorporados. Si yo lo quiero llevar a un factor o una exposición a precio de factores, lo que tengo que hacer es descontarle los impuestos indirectos netos. ¿Sí? Acá lo digo, como le decía recién, acá ya tengo sumado los impuestos indirectos netos y si lo quiero a precio de factores, tengo que descontar los impuestos indirectos netos. Y el tercer enfoque, el enfoque del ingreso, que va a estar dado por la sumatoria de los pagos realizados a los propietarios de los factores productivos por transferir esos factores productivos a los productores. ¿Sí? ¿Cuáles son los ingresos que reciben los factores o los titulares de factores productivos? ¿Sí? Si yo transfiero el trabajo, voy a recibir un salario, un sueldo. Si transfiero capital, voy a recibir un interés. Si transfiero tierra, voy a recibir un alquiler. ¿Sí? O si transfiero mi trabajo como dueño de la empresa, voy a recibir un beneficio. ¿Sí? Los ingresos brutos, el enfoque del ingreso bruto interno va a ser la sumatoria de los salarios, más los intereses, más los alquileres, más los beneficios, más los impuestos indirectos netos. ¿Sí? Y acá también, las mismas formas de razonar. Ingreso bruto interno, le descuento la depreciación y tengo un ingreso neto interno. ¿Sí? Si el ingreso bruto interno le sumo el resultado del balance de pago, me va a dar un ingreso bruto nacional. Y un ingreso neto interno más resultado del balance de pago me va a dar un ingreso neto nacional. Y acá en el enfoque del ingreso, sí. Si yo lo quiero llevar a precio de mercado, sí, acá le tengo que sumar los impuestos indirectos netos. Y si lo quiero dejar a precio de mercado, a precio de factores, no se lo sumo. Conclusión final para ir cerrando el día de hoy, que ya los veo cansados, por más que tengan toda la cámara apagada. El enfoque, o sea, si yo llego a cualquiera de los tres enfoques, digamos, al PBI, al enfoque del gasto bruto interno o ingreso bruto interno, llegando a cualquiera de estos tres resultados, yo voy a tener el mismo resultado que en cualquiera de los otros tres. O sea, yo llego al enfoque del ingreso, ¿sí? Llegué al ingreso bruto interno, yo con este valor puedo ver cómo está compuesto el gasto bruto interno o puedo tener el valor total para ver cómo está compuesto el enfoque del producto. ¿Sí? Yo después le voy a dar un ejemplo, un ejercicio para que se den cuenta. Y por acá, por mi parte, yo ya estaría cerrando el día de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda, no sé si fui muy rápido, pero bueno, está la grabación. No sé si alguien quiere consultar algo, decir algo.
Si no, por mi parte ya iría cerrando el día de hoy. No, profe, yo por mí. Es- o sea, lo que vimos hoy es muy teórico, ¿sí? Yo les voy a dar varios ejercicios para que ustedes de la teoría la pasen a la práctica y lo entiendan mejor, ¿sí? Y después lo vamos a ver con los mismos archivos Excel que publica el Ministerio de Hacienda y vamos a ver cómo esto que yo le dije teóricamente, que el PBI, que el gasto bruto interno, todas esas cosas, vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica a través de la distinta información que nos da el Ministerio de Hacienda. ¿Alguna duda? No, profe, por lo menos. Bueno, si nadie se durmió, si alguien se durmió, despiértenlo, y si no, nos vemos mañana a las 21:30. ¿Les parece? Yo no le quiero dar ejercicio de hoy para mañana, porque prefiero dárselo mañana, o mejor dicho, el miércoles todos juntos, así tienen todo del miércoles hasta el domingo para trabajarlo. Si no hay más dudas, gente, nos vemos mañana a 21:30. Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos. Que anden bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.